muchas gracias por haber venido. Yo, a ver, tengo que decir lo primero de todo que yo no soy quien lleva la colección de poesía en Alba, es Gonzalo Torné, pero Gonzalo Torné no está en Barcelona o no sé dónde. En San Sebastián, me parece que está. Creo que está incluso de viaje. Entonces me ha tocado venir a mí en representación de la editorial, que es algo que hago con muchísimo gusto, pero que, insisto, no soy el que lleva esta colección. Tampoco sé nada de poesía, ni de poesía japonesa. Pero este libro tiene... me ha hecho el favor, supongo que a otros neófitos como yo también, de una introducción de 70 páginas que encima empieza con un breve preámbulo. Bueno, no, a ver, tampoco os asustéis, no es el típico libro en los que la introducción ocupa más que el texto. Ya sabéis que existen algunas ediciones así, ¿no? Una edición de la Metamorfosis de Kafka con 120 páginas de introducción y luego 170 de el texto. Bueno, pero hay una cosa que en este breve preámbulo de la introducción a mí me gusta mucho porque Juan da las razones de su interés por la poesía japonesa, y a mí siempre me gusta que los autores cuenten de dónde viene su interés por lo que van a tratar, y me gusta que digan por qué escriben lo que escriben y lo que los ha llevado allí. A mí las razones personales siempre me han parecido muy oportunas, sino directamente necesarias, y en todos los géneros prácticamente, sobre todo en la narrativa, pero también en el ensayo, porque me gusta saber quién me habla, con quién hablo, eventualmente, y por qué. Y no dar por hecho que nos une de buenas a primeras una comunidad de intereses, una serie de sobreentendidos universales. Porque no es lo mismo saber que alguien se dirige a nosotros desde un sitio y por unas razones que desde otro y por otras. Yo creo que es una pena que esta, digamos, justificación se haga tan pocas veces, y por eso cuando se hace yo siempre la celebro. Y en su introducción, Juan establece algunas claves generacionales de tu generación sobre la popularidad de ciertos aspectos de la cultura japonesa, en concreto la serie de dibujos animados, los tebeos, el manga y las artes marciales. Esto aquí es horrible, pero tengo que insistir en lo generacional, porque cuando yo tenía 18 años, que fue cuando a ti te regalaron tu primer libro de haikus, titulado Palabras de Luz, mi relación con la cultura japonesa era escasísima, muchísimo más que la suya. Se reducía pues a 4 clásicos del cine japonés que había visto por la tele, películas épicas de Kurosawa en su mayor parte, que no creas que me interesaran entonces especialmente. Como La princesa, ¿no? Sí, bueno, no sé, eran muy de samuráis, los samuráis, los 7 samuráis, el Rashomon, todo a mí esto, no sé, muy raro todo,
Y bueno, es verdad que yo llegué a series de las que tú hablas a mediados de los años 70, ya como a los 15 años, como Heidi o Marco, que bueno, yo no sé, ya me pillaron con 15 años y no me gustaban nada. Pero es que tampoco me gustaban esos dibujos que se movían como a trompicones y que cuando hablaban solo abrían la boca en un plano fijo. No entendía su idea de movimiento, me parecían estáticas y torpes. Y esto es algo que luego me gustaría que me comentaras, que es la idea de movimiento, que yo estoy seguro de que es muy distinta en la cultura japonesa que en las demás, porque ahora sigo sin ser para nada un seguidor de la animación japonesa, ni de los mangas, ni nada. Entonces, pero sigo viendo que está este movimiento no mimético lo siguen respetando. Y siempre me ha intrigado por qué, sobre todo ellos que son tecnológicamente tan inventivos y avanzados, que está claro que es una postura, que si no lo hacen es porque no quieren, ¿no? Bueno, yo sí, a ver, luego con el tiempo sí que he ido como adentrándome, bueno, no tanto, pero que sí que he ido adquiriendo un gusto por el cine japonés, épico, costumbrista, y sobre todo el de terror se ha convertido en uno de mis favoritos. Sobre todo el terror tecnológico que crearon ellos como en los años 90. Y bueno, tengo que decir que y no es por eurocentrismo, pero que a mí siempre todo me parece como que ocurre en Marte, ¿no? Pero también me parece que ocurre en Marte las películas noruegas, o sea que no es del todo eurocentrismo, y a veces las parisinas también. Bueno, pero vamos, que me gusta mucho que esté claro lo distinta que es la forma de pensar y de ser de unos y otros, y que yo espero que sobre esto nos alumbres. Y de hecho la introducción que es muy didáctica, que no solo es histórica y estética, sino que además repasa algunos conceptos clave de la literatura japonesa, pues es muy iluminadora en este sentido. Y yo qué sé, pues para preguntarte algo, ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre la tradición japonesa y la tradición, digamos, occidental? Bueno, eso es una pregunta dificilísima. Ya, te la puedes saltar, ¿eh? Así para preguntarme algo, pero bueno, antes permíteme un breve preámbulo, Luis. Bueno, yo aprovecho también para agradeceros a todas que hayáis venido hoy y para agradecer también a la librería que nos haya cedido este espacio maravilloso. Es una librería genial y me hace mucha ilusión estar aquí. Y además voy a aprovechar para avergonzar un poco a Luis, porque sé que esas cosas no le gustan nada. Pero además a mí me hace mucha ilusión estar aquí con Luis, ¿no? Que se ha presentado muy modestamente diciendo que no es el editor de esta colección, pero no ha dicho que es el editor de otra colección estupenda, que es Salva Clásicos, y que es un poco, pues permíteme que lo diga, pero mi modelo como editor, ¿no? Lo siento, porque yo soy uno de esos que hacen esas introducciones más largas. Vale, podéis darte prisa. Porque soy editor de otras cosas. Pero de verdad me hace mucha ilusión que esté Luis aquí conmigo y nada, ya no lo avergüenzo más, pues bueno, ya sabe las cosas que pienso, ¿no?
Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que verdaderamente es una pregunta muy difícil, no porque no tenga respuesta, sino porque una respuesta precisa sería muy elaborada, ¿no? Tal vez la primera respuesta, lo primero que habría que decir es que las raíces a las que se remontan cada una de esas tradiciones, la occidental por un lado y la japonesa por otra, son diferentes, son radicalmente distintas, ¿no? Porque, aunque bueno, en fin, todos sabemos que las literaturas y en especial la poesía tienen ciertas raíces en común, o que están digamos, relacionadas con lo litúrgico y con los cantos, ¿no? Con la música. Pero digamos que Japón es un país que ha bebido culturalmente siempre de China, además de China, desde la península de Corea, han tenido una relación muy fluida y por tanto han sido a ellos a quien han mirado siempre como nación de cultura, ¿no? Mientras que nosotros aquí pues tenemos otras raíces culturales muy diferentes, muy semíticas, grecolatinas, etcétera, ¿no? Y claro, es que es un mundo porque desde esa misma base hay una diferencia esencial en la forma de mirar el mundo, ¿no? Y se nota en todo. Claro, nosotros llegamos a la poesía japonesa, que es además una expresión relativamente tardía de estas tradiciones orientales, y claro, nos da esa impresión, ¿no? Nos da la impresión de que las cosas suceden en Marte. Pero a mí es una de las cosas que siempre me han interesado más, ¿sabes? Y yo creo que desde niño, una de esas cosas que me llamaba la atención de Japón era que era un mundo que para mí se fundía con la fantasía, ¿no? Es decir, me parecía en aquel momento tan diferente que abría un lugar a la imaginación, ¿no? Y entonces, pues siempre supuso para mí ese punto de fuga al que podía mirar, ¿no? Para soñar con cosas increíbles, fantásticas y tan distintas, ¿no? Y como poeta un poco ha seguido siendo eso también. Y por eso yo creo que de ahí viene mi verdadero interés por la poesía japonesa. Porque uno no salta normalmente del anime a traducir poesía japonesa o a hacer antologías de poesía japonesa. Pero creo que es el primero, Luis. Pero es verdad que a mí como poeta sí que hay ciertos modos expresivos, ciertas elecciones estéticas y ciertas manifestaciones del gusto que me interesan muy particularmente, ¿no? Y que ellos han desarrollado de una manera muy especial, incluso con respecto a China y otras muchas tradiciones de Asia del Este, ¿no? Digamos que Japón tiene un cuidado estético especial, tanto por lo que refiere a su literatura, una literatura que ha desarrollado unos principios estéticos muy firmes y que además los ha mantenido con cierta homogeneidad a lo largo del tiempo. Es decir, una de las cosas por las que, por ejemplo, me consta que Gonzalo planeaba que esta antología tuviese una hermana, que era de poesía china, ¿no? Pero me parece que no ha conseguido a alguien todavía que esté lo suficientemente loco como para aceptar esa empresa. Porque creo que está bastante ya en ello. Pues me alegro muchísimo. Está ya bastante. Pero a mí me parecería dificilísimo, porque mientras que la tradición literaria japonesa es muy lineal y se puede abordar de una manera relativamente sencilla, dentro de lo que son las dificultades de abordar una tradición literaria que tiene 1300 años, la china es todo lo contrario. Es una ebullición de diversidad y de variedad, empezando por la lengua, ¿no? Porque el chino y el japonés son muy distintas y el chino además tiene una infinidad de dialectos y bueno, esa para mí es uno de los grandes atractivos de la cultura japonesa, ¿no? Que parece que uno puede entrar desde muchos ángulos distintos a una cosa que parece muy entera y que luego sin embargo tiene mucho más matices. La introducción que lo señalas, que a mí me ha llamado la atención, es que el origen de la brevedad en la poesía proviene sobre todo de la necesidad de adaptar el polisilabismo natural del japonés al monosilabismo natural del chino, por razones métricas, lo cual derivó en el carácter sintético tradicional de la poesía japonesa. Y a mí esto me gusta mucho porque es como muy materialista, o sea, primero está la materia, la sustancia fónica, y luego ya vemos cómo la rellenamos con el espíritu, ¿no? Y creo que en estas cuestiones como del espíritu también me ha llamado mucho la atención que el corazón no se vea solo como sede de los afectos y sentimientos, sino también del espíritu y el pensamiento. Entonces esto me llama bastante la atención porque no sé si en la tradición japonesa existe el tradicional conflicto occidental entre cabeza
y corazón. Si no existe, a ver si les parece todo lo mismo, si no está construido sobre estas dualidades que han presidido mucho la cultura occidental y que son un poco pesadas. Bueno, yendo por partes, o sea, empiezo por esta última y luego voy, si quieres, a lo de la cuestión lingüística, que a mí también me parece muy interesante, pero sí hay una dualidad mente-cuerpo en la cultura japonesa, pero digamos bueno, hay que ir por partes, ¿no? Por un lado, a lo que se refiere Luis es a que la palabra kokoro, con la que los japoneses designan el corazón, no solo se refiere al corazón en el sentido metafórico que utilizamos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los ingleses usan mucho el heart, ¿no? Sino que se refiere al conjunto, digamos, de todas aquellas cualidades no materiales del ser humano. La mente, el espíritu y ese núcleo afectivo, ¿no? Que supone también para nosotros el corazón. Entonces, claro, ellos cuando dicen kokoro, a veces hay quien lo traduce como conciencia. Y a veces se utiliza kokoro para hablar de la conciencia. Y en otras ocasiones se traduce como corazón y a veces incluso da la sensación, aunque claro, esto es una traducción conflictiva porque no tiene un matiz trascendente, es verdad que el kokoro no tiene una naturaleza trascendente, pero parece cercana al alma, ¿no? En tanto que a veces se utiliza el alma como eso, ¿no? Como una especie de síntesis de esencia de una persona, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que a ellos les llega, digamos, la dicotomía mente-cuerpo a partir de otra fuente, y es el budismo. El budismo, que es en sí una religión de origen indio, pero que luego pasa por China, y el budismo que llega a Japón, además, es una corriente que se llama el Mahayana, una corriente muy grande, que se topa en China precisamente con el taoísmo y con el taoísmo y con ciertas corrientes esotéricas a partir de las cuales se vuelve precisamente, se torna hacia lo esotérico, ¿no? Entonces, esa distinción entre cuerpo y mente los japoneses sí la tienen muy clara, pero por el budismo. Es decir, no es inherente tanto a su propia cultura, no está, por ejemplo, en el Shinto, que es digamos, la religión nativa de Japón, como en lo que viene, ¿no? en este caso de India y de China. Alma no es necesariamente trascendental, o sea, según la definición de Aristóteles de alma, no es el mismo alma que hay en el cristianismo. El alma es la esencia que da movimiento al cuerpo y podría ser parecido al kokoro según la interpretación de Aristóteles de alma. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo estaba pensando como traductor, el problema que tienes cuando tú como traductor utilizas, por ejemplo, yo en este libro no he utilizado en ningún momento la palabra alma a la hora de traducir Teresa y yo, porque es verdad que las resonancias cristianas para personas que no tienen una formación filosófica es fuerte. Entonces, es verdad que es eso que tú has dicho, es tal que así, pero a mí me parece que siempre es una palabra muy cargada, salvo en contextos en los que se esté trabajando, pues eso, en un contexto filosófico en el que se esté remitiendo a otra cosa, que aparezca en un poema de 17 sílabas la palabra alma, a mí personalmente me parece forzado, normalmente cuando se trata de traducir poesía japonesa. Entonces, en mi opinión, habrá traductores que sí lo utilizan. Y en cuanto al materialismo de lo del lenguaje, bueno, es que yo pienso que la poesía es muy materialista. A mí la poesía me parece una cosa muy materialista. Pero porque está muy ligada justamente al aspecto fonético de la lengua y entonces necesariamente tiene que tener en consideración su soporte material, que es su expresión verbal, ¿no? En voz alta. Entonces, en este sentido, a lo que se refería Luis es a que la poesía japonesa surge por imitación de los modelos clásicos chinos, es decir, de la poesía clásica, sobre todo de la dinastía Tang, pero también de modelos anteriores, ¿no? Y claro, los japoneses en su periodo clásico, que es esta etapa sobre todo de Heian, no tanto en Nara, mandaban emisarios continuamente a estudiar el chino, que es una cosa que luego harán curiosamente en el siglo XIX. En Europa mandarán también a estudiantes a estudiar medicina, ciencias naturales e ingeniería, para que aprendieran y trajeran con ellos las innovaciones, tanto a nivel intelectual como a nivel tecnológico de la China continental, ¿no? Entonces, claro, los primeros poetas japoneses empiezan a escribir en chino. Y de hecho la primera poesía de Japón es poesía kanji, es poesía escrita en chino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos intentan, como resumía Luis antes, trasladar los metros chinos al japonés, se encuentran con un problema mayúsculo, porque el chino es una lengua de tendencia enormemente monosilábica. Si veis las transcripciones de chino se ve rapidísimo que la inmensa mayoría de los conceptos son monosilábicos, porque es una lengua tonal. Entonces, al distinguir tres tonos, tiene una capacidad expresiva inmensa y se pueden permitir pues, prácticamente reducirlo todo a un monosílabo. Entonces, claro, un pentasílabo o un heptasílabo en chino incluye una cantidad de información
impresionante, porque además el chino juega con los aspectos gráficos también de la escritura, ¿no? Y con las etimologías escritas. Y eso sí lo podían reproducir los japoneses, pero la parquedad no, porque los japoneses tienen una lengua totalmente distinta, es una lengua aglutinante que tiende a formar palabras largas y entonces era muy difícil para ellos asimilar su lengua a las estructuras chinas. Y aún así lo hicieron. Pero claro, eso da como resultado ese famoso gusto por la parquedad y por la brevedad de los japoneses, porque es realmente un intento de decir mucho, digamos que de meter muchísima información con una lengua que sencillamente no lo permite. Entonces, claro, eso a su vez es interesante porque potencia otros mecanismos expresivos, figuras literarias que tienen que ver con la omisión, con la indirección, con la aliteración, es decir, con todo aquello que pueda reforzar la carga semántica o simplemente el contenido literario de un texto en muy poco tiempo, ¿no? Y a veces un poema japonés se determina o vale por sus omisiones, ¿no? O por aquello que se menciona solo indirectamente, ¿no? Y eso es muy interesante. Como a veces ocurre, no siempre, pero a veces sí que la restricción se convierte como en una herramienta, no sé si creativa, pero como un poco un acicate de la creatividad. Como decía antes, la introducción del libro es muy didáctica, pero hay una parte didáctica también que yo creo que es muy útil, que es que a pie de muchos poemas se desarrollan los problemas de traducción. A mí esto me gusta mucho leerlo, porque dices que ha existido una tradicional rigidez métrica en las traducciones españolas, pero que aquí prevalece una adaptación a las cadencias naturales de la prosodia castellana actual. Y a pie de las traducciones de los poemas hay notas también sobre las opciones elegidas, algunas de ellas arriesgadas o no, y algunas que es gracioso, y que además se indica en la propia nota, y que esto es una de las grandes dimensiones de la traducción, ¿no? Que es una misma palabra, una misma expresión, se tiene que traducir de maneras distintas. Recuerdo que, por ejemplo, en el poema 24, no sé cómo es el original japonés, pero la traducción es con el vestido abierto, y en el poema 7, bueno, con otra estructura sintáctica, es desatar el cordón de mis vestidos. Y bueno, a mí me gusta mucho que me cuenten estas cosas y luego además que es como una yo creo que es valiente porque estás como haciendo el making of de la traducción, y siempre puede venir otro traductor diciendo, mira, ¿lo ves? Es que qué mal lo has hecho, Que no tiene te has idea. equivocado totalmente. Pero a mí me gusta mucho, ya lo he hecho al principio, me gusta mucho que me cuenten por qué uno escribe lo que escribe, pues si también me cuentan los problemas de escribir y de la traducción, pues me gusta también. Es muy interesante porque además yo las notas, la verdad es que al principio Gonzalo me pidió que no hubiera muchas notas, pero luego no hay tantas, creo que no he abusado de las notas. Bueno, hay unas cuantas. Pero es verdad que las notas vienen realmente... Pero si eso no es nada, claro, es que yo vengo de cátedra, Luis, es que yo vengo de cátedra. Eso no es nombre. Pero es verdad que las... No, pero se agradecen. Yo con las notas, a ver, no tengo problemas, o sea, es verdad que creo que eso es un arte, la anotación es un arte, y entonces pues se puede hacer bien, pues se puede hacer mal, te puedes exceder, te puedes quedar corto. Hay quienes muy excesivos. Pero no entiendo ni la postura maximalista de no quiero notas.
hay traductores con los que yo trabajo que son muy pesados con esto de no voy a poner ni una sola nota. Y dicen, mira, pues me vas a obligar a trabajar a mí a ponerlas yo, cuando son cosas sí, de vocabulario esencial. O de sentido. De circunstancias históricas, Claro. de cosas así, ¿no? Que se quedan muy lejos a los lectores de habla hispana. Lo que yo te decía con respecto a las notas, que me parece interesante, es que al final las que se han quedado también aquí son las que tienen que ver con un conflicto muchas veces, porque claro, esta traducción... Claro, esto es lo que me gusta. Claro, está hecha a dos manos. Entonces, claro, Teresa no está aquí, y de hecho aprovecho para mandar un saludillo, porque seguramente que lo vean en vídeo. Teresa, te queremos mucho y te echamos de menos. Sí, no sé por qué no he venido. Bueno, tiene justificación, está la pobre. Bueno, el caso, que ha sido muy rico el proceso traductológico, porque claro, Teresa vertía una primera versión que no era literal, sino ya una primera interpretación del texto, y yo sobre esa primera interpretación hacía una versión en castellano que a su vez ella luego corregía. Entonces, claro, los conflictos surgían necesariamente, porque yo como poeta a veces tiendo a dar circunloquios o a hacer interpretaciones excesivamente líricas de un aspecto concreto y ella me traía al suelo, ¿no? Oye, no, esto no lo puedes omitir porque es fundamental para el poema, porque esto. O esto resulta que si lo dices así da a entender una ambigüedad que no está en el texto original, ¿no? Y ha sido un proceso muy bonito. Entonces, claro, las notas salen de ahí, porque hay veces que yo, pues después de darle todas las vueltas del mundo, digo, vale, esto es todo lo mejor que he sido capaz de conseguir, pero el lector no se puede ir sin saber, por ejemplo, hay un poema en el que explico, ¿no? Hay un poema en el que se habla del río Tatsuya. Claro, es que cualquier japonés entiende que el río Tatsuya es famoso por llevar una gran cantidad de hojas de arce rojos en otoño, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de la belleza del Tatsuya, se está hablando del otoño, y cuando se habla del otoño, está hablando de un momento muy concreto para la sensibilidad japonesa, ¿no? Entonces, a mí me parecía que si el lector se pierde eso, pues se pierde medio poema. Y bueno, yo he intentado que no fueran muchas, pero bueno, yo estoy acostumbrado. No, es que yo estoy totalmente de acuerdo en que las claves culturales hay que darlas, porque si no, no solo los neófitos, los no familiarizados con este tipo de, con una cultura, pues nos lo perdemos y además es que nos equivocamos. Tenemos que estar orientados en estas cosas. Y luego también, pues, aparte de esto, pues los problemas de traducción, ¿no? ¿Algo más que añadir en lo de la traducción? ¿En lo de la traducción, a qué te refieres? ¿Al método o a...? Algo que alguna cosa que te resulte interesante, de vuestro trabajo en común. Hombre, pues sí, yo creo porque, claro, a mí me pasa que la selección es mía, en teoría, pero a la hora de la verdad, Teresa, o sea, sin Teresa, el libro hubiera sido muchísimo más pobre, ¿no? Porque yo hice una primera propuesta y Teresa la completó añadiendo a muchísimos autores y en especial autoras que yo no conocía, porque aunque he estudiado japonés, pues mis conocimientos de japonés son rudimentarios, ¿no? Y yo sin ella pues no hubiera podido hacer este libro de ninguna manera, ¿no? Entonces, claro, el proceso de traducción para mí ha sido muy interesante porque incluso había algunos poemas que yo había introducido después de haberlos leído durante muchos años en castellano. Pero claro, cuando te enfrentas a una primera versión del original japonés, te das cuenta de que había cosas que incluso tú dabas por hechas que no están en el texto, ¿no? Y hay una anécdota que conté hace poco también hablando de esto, tiene que ver con un haiku famosísimo de Basho, que de hecho es tan famoso en su traducción de Octavio Paz, que incluso dio lugar al título de un poemario de Cortázar, que se llama Salvo el crepúsculo. Y resulta que ese verso en concreto, el haiku en la versión de Octavio Paz dice algo así como nadie recorre ya esta senda, o nadie recorre este camino ya, salvo el crepúsculo. Es totalmente inventado. O sea, ese salvo, que era una cosa muy de Octavio Paz, como tú sabes. Ese salvo, esa palabra no aparece en japonés. El último verso dice crepúsculo de otoño. Punto. Aquí no hay yugures. Hay una explicación. Está explicado
está interpretado más que traducido, ¿no? El problema es que la interpretación es muy rara, es lo que decíamos antes, ¿no? Que resulta que ahí, claro, Octavio Paz ha metido una floritura y es muy bonita la imagen, ¿no? Nadie recorre este camino ya, salvo el crepúsculo, es una imagen. Pero claro, al introducir ese crepúsculo andante, te cargas el sentido del poema, porque resulta que ese poema utiliza una palabra. La palabra camino en ese poema es michi y está escrita con el kanji de do, que es el que los chinos utilizan para vía y el que los japoneses también utilizan para vía. Entonces no solo es un camino pedestre, un camino pues como el que tenemos una senda, ¿no? Sino que resulta que es un camino espiritual. Entonces lo que está diciendo Basho en ese texto, que está escrito además al final de su vida, es que ya nadie recorre su senda espiritual, que era la del poema, es decir, la de la poesía. Y luego finaliza con una imagen típica de la literatura japonesa, que es el crepúsculo de otoño, que está asociado al final de la vida, a la contemplación de una belleza triste, etc., ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, ese traducir salvo el crepúsculo, pues destroza el sentido original del texto. Es un poema muy bonito, pero no es en absoluto fiel al original de Basho. Y claro, es que ese tipo de discusiones, por ejemplo, con Teresa han sido riquísimas, ¿no? Pues claro, yo llego con la versión de Basho en la cabeza pensando, ¿cómo voy a mejorar yo esto de Basho? Y de pronto Teresa dice, no, pues lo vas a mejorar porque esto es un desastre. Y eso ha sido muy bonito. Hay un concepto que me gustaría que explicaras, porque yo no sé si lo he entendido bien, que es el de palabras almohada, que me gusta muchísimo, que en japonés es... Espera que lo tengo aquí apuntado. Makura Koto. Ah, vale. Me has evitado tener que deletrearlo prácticamente. Es que, bueno, a ver, seguro que es una tontería, pero en cine, en las películas de Ozu, hablan de planos almohada. ¿Lo sabes? No lo sabía, ¿no? Sabes que yo de cine no sé mucho, pero bueno, a Ozu sí lo he visto. Y no sé, bueno, no sé, supongo que es una coincidencia, que no tiene nada que ver. Los planos almohadas son los que van entre dos secuencias, y entre una secuencia que termina una escena y la que viene a continuación, pues yo qué sé, pues hay un plano de la ciudad, o un plano de un paisaje o algo así. Es como, lo llaman planos almohada. Como si fueran un nexo, ¿no? Sí, como una transición. Sí. Y tal. Bueno, no creo que tenga nada que ver, pero me gustaría que explicaras un poco este concepto. Bueno, el concepto en sí no tiene nada que ver, aunque no sé, tal vez se refieran a ello en Ozu con él, porque además Ozu está tenido por un cineasta muy lírico, incluso en Japón. Y entonces resulta que lo que pasa con las Makura Kotoba es que son palabras que pertenecen, por ley y por tradición, a la tradición poética japonesa clásica. Entonces, cuando un poema utiliza lo que se llama una Makura Kotoba, está utilizando o bien una palabra, o un lexema, o bien una frase hecha que ya tiene un sentido tradicional de la poesía y que, por tanto, remite a otros textos. Puede remitir a un texto canónico o incluso puede remitir simplemente a una tradición de la utilización de esa palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias, ¿no? A veces se parecen a un epíteto. Por ejemplo, aquí en uno de los poemas, aquí que se habla del bramar de los ciervos y de una cacería y tal, se habla de con pies veloces, ¿no? Y ese es un epíteto que normalmente se solía asociar a los dioses y que, por tanto, trae buena suerte, ¿no? Y en este caso se utiliza porque es un poema de buen augurio para un marido que está cazando y está escrito por, se supone, ¿no? La voz poética es la de una mujer, ¿no? Pero en otros casos no se parecen tanto a los epítetos, es decir, no son fórmulas hechas que acompañan a determinado tipo de personajes, sino que remiten, pues por ejemplo, hay otro que es los cabellos como bayas de lirio negro, ¿no? También se utiliza mucho para referirse a la belleza tradicional del cabello lacio y negro, ¿no? De las mujeres japonesas. Y ese, por ejemplo, pues no es tanto un epíteto como simplemente una palabra. Se llaman almohada porque son cómodas, es decir, porque acomodan el poema, introducen un sentido que a su vez remite a la tradición. Son muy útiles por esto que decíamos antes, es decir, por la necesidad de una economía expresiva. Claro, transmiten no solo un contexto, por ejemplo, el de el cabello negro como las bayas de lirio, introduce siempre un contexto amoroso. Y claro, ya el lector desde que se encuentra eso, sabe que está ante un poema de amor, ¿no? Y los dos siguientes versos parece una gran renuncia, porque además esta palabra tiene 5 sílabas, es decir, ocupa un verso entero, que es habitual en las Makura Kotobas. Pero ya esa elección permite que los otros dos versos sean mucho más libres, porque no tienen que explicar nada, ¿no? Entonces, claro, es un tipo de poesía que
que piensa en un lector ya muy avezado. Es que lo eran. O sea, la poesía clásica, sobre todo, surge en un contexto cortesano. Claro, hay que tener en cuenta que... Esto es muy importante. Que la poesía, especialmente la del periodo clásico, no es una poesía popular. En el Manyoshu, que es la primera gran colección de poesía de la literatura japonesa, sí hay canciones populares, canciones asociadas a ritos litúrgicos, etcétera, ¿no? Y poemas largos, que luego van desapareciendo, ¿no? Pero en la poesía cortesana, es decir, en la poesía de la etapa Heian y también de la Edad Media, que es heredera inmediata de ella, lo que hay es una poesía dirigida a lectores cultísimos que en muchas ocasiones sabían los poemas de memoria. De hecho, algunas de las diversiones cortesanas más populares eran precisamente los juegos de adivinación, las competiciones poéticas. Como los versolaris, ¿no? Claro, como los versolaris, sí, o como los florilegios, ¿no? Es decir, había muchas costumbres. La poesía era excusa o era pretexto para muchas reuniones sociales. Y eso también es interesante, porque por un lado, efectivamente, se competía en saber, porque se revelaba un estatus y sobre todo un dominio del conocimiento escrito, ¿no? En esto pasa como con los funcionarios chinos, ¿no? Que se les exigía conocer la poesía porque era una manera excelente de dominar un vocabulario muy amplio y de conocerlo por escrito también, ¿no? Pues igual, las élites culturales japonesas se preciaban de conocer bien la poesía, ¿no? Y la enseñaban, la transmitían. Y de hecho es curioso que hoy en día incluso hay un anime de hace 6 o 7 años que está basado en un juego de cartas basado a su vez en el Hyaku Nimishu, que es un libro muy famoso que se llama 100 poetas, 100 poemas y presenta un poema insigne de cada poeta, ¿no? Y los niños de hoy en día todavía juegan a adivinar esas cosas, se dan el primer verso y continúan el texto, cada uno está asociado a una cosa, ¿no? Y pues es un patrimonio cultural muy, muy interesante. Sí. Es que lo cortesano, la corte como origen y medio de la creatividad es un tema interesante. Tú, bueno, aquí haces una referencia como a los primeros diarios íntimos, que yo creo que son los primeros diarios íntimos de la literatura universal, que a cargo de las damas de la corte. Que esto a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención porque son antiquísimos, son como del siglo X o de antes, ¿no? El de Seisho Nagon es de justo el límite, es como la novela de Genji, está justo en la transición entre el siglo X y el XI. Que me hace mucha gracia porque, por lo que yo sé, en Occidente el diario tiene un origen totalmente distinto y muchísimo más innoble, porque procede de los libros de cuentas de los mercaderes renacentistas, que al acabar el día apuntaban debe haber y tal, y que, bueno, pues que un día, además de apuntar el debe haber tantos florines, tantas cosas, he comprado sebo, he comprado no sé qué, y luego he tenido dolor de muelas. Y entonces, en realidad, el diario íntimo occidental viene de aquí. Y me hace gracia, me maravilla que en Japón venga claro. del juego cortesano, de alguna forma, o del... No es el juego. El diario no viene del juego. Es el talento que permite cultivar lo cortesano. Claro, lo interesante de estas circunstancias es que la poesía cortesana japonesa estuvo durante mucho tiempo no ejercitada únicamente por mujeres, pero sí que tiene su origen. O sea, sus primeras poetas son mujeres y durante todo el periodo clásico las mujeres ocupan un lugar muy destacado en la poesía. De hecho, aquí en el periodo clásico hay muchísimas mujeres. Está Ono Komachi, la propia Hiroshiki. Lo dices en la introducción y que luego con los periodos así más guerreros claro, ya la mujer queda relegada a un segundo plano, ¿no? Pero claro, el tema es que estamos hablando de personas, mujeres de la alta nobleza, que vivían en su mayoría o bien como esposas de dignatarios y de grandes nobles, o bien como damas de compañía de las emperatrices y de la familia real. Entonces, claro, sus vidas eran muy aburridas.
porque estaban continuamente encerradas en un espacio relativamente pequeño, que es verdad, en el que pasaban muchas cosas, ¿no? Porque la corte era muy divertida, pero claro, su vida era una vida social. Y se las estimaba precisamente por sus habilidades de conversación y por sus conocimientos. Entonces son ellas quienes dejan los primeros diarios, que además son pura inquietud, ¿no? El libro de la almohada, de Station Agon, que es una preciosidad, es un diario muy informal, claro, porque no es un diario de querido diario, hoy he hecho no sé qué, sino que es una colección de apuntes, de poemas que le gustaban, de listas, ¿no? Tal vez lo más maravilloso del diario de Station Agon sean las listas que de vez en cuando un día se levanta y dice cosas que me gusta escuchar por la mañana, ¿no? Y ahora es el agua del río cayendo de no sé qué, mi sirvienta preparando el desayuno, ¿no? Y son listas súper interesantes y súper desenfadadas que seguramente ella luego utilizaría para estas competiciones poéticas, para esta conversación, ¿no? Y claro, es apasionante verlo porque estás accediendo a una cosa tremendamente íntima de estas mujeres que además ellas no pensaban para publicarse, sino que, como eran célebres, porque eran célebres por su inteligencia y su notoriedad, luego sus allegados rescataron para que no se perdieran, ¿no? Porque eran sus escritos, ¿no? Y era un poco el testimonio de su inteligencia. Paradójicamente, en una época en la que incluso a muchas mujeres todavía no las conocemos por su nombre propio. Y eso se ve también en la antología. Hay muchas que solo han pasado a la historia poetas célebres, como madre de Michitsuna. Está la madre de Michitsuna, de hecho, aquí, o como la hija de Fujiwara, no, Quinto, ¿no? Y claro, es una situación muy paradójica, ¿no? Porque tenían una vida tan restringida que ni siquiera tenían nombres propios, tenían apodos, tenían rasgos, pero ni siquiera nombres, y sin embargo eran figuras intelectuales de primerísimo orden, ¿no? A mí me parecen fascinantes, desde luego. Y ahí Teresa ha aportado muchísimo porque es su especialidad, además, ¿no? Donde ella ha puesto todo el músculo. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es que nos contarás un poco la occidentalización que se produjo, que fue forzada después del periodo Edo, que duró como casi 3 siglos, ¿no? 350 y pico. Sí. Y que además fue forzada, como bajo amenaza de guerra. Tú sabes que hay un musical sobre esto, ¿lo sabes? Hay un musical maravilloso que se llama Pacific Overture, de Stephen Sondheim, que además está escrito en la escala japonesa. Se representa poquísimo, pero cuando se estrenó además como con estilemas del teatro kabuki. Los papeles de mujeres están interpretadas. Bueno, tienes que pasar, tiene que ser chulísimo. Es fantástico. Y es sobre esto, o sea, es sobre la llegada de Comodoro Perry y la obligación de participar en, bueno, creo que lo que querían era que los balleneros pudieran repostar allí y que no les dejaban. Claro. Y a partir de ahí vino como la occidentalización. Nada, que comentes un poco, porque tú en la última parte de la antología, pues ya se recogen poemas de posteriores a estos hechos, y tú lo comentaste hoy en la introducción, pues que nos cuentes un poco cómo lo vivieron. Sí, hombre, es que la historia de Japón es entera apasionante, ¿no? Pero es verdad que este último periodo es especialmente interesante. El tema de la apertura forzada es muy complejo y muy polémico, ¿no? Porque, como ha dicho Luis, por sintetizarlo todo muy rápido, a partir de mediados del siglo XIX, pues se produce a raíz de una serie de intereses comerciales. Estados Unidos y otras potencias europeas, occidentales, obligan a Estados Unidos a abrirse al comercio y apoyan un golpe de Estado contra el gobierno de la época, ¿no? Que luego además es muy complejo porque surgen facciones, etcétera, y enfrentamientos, ¿no? Entonces, digamos que lo que había pasado previamente es que precisamente teniendo una excesiva extranjerización, una excesiva influencia extranjera, entre otras cosas motivada por la llegada de misioneros, la fuerte entrada del cristianismo en Japón a finales o durante el siglo XVI, pues el gobierno de los Tokugawa, después de ganar el control del país, había cerrado a cal y canto el país desde principios del siglo XVII hasta
1854, ¿no? Aproximadamente. Y a partir de esa época se produce una serie de revoluciones que transforman el país radicalmente. Y además es muy curioso a nivel histórico porque se dan todas las circunstancias para que esa modernización se produzca a todos los niveles. Es decir, a veces es muy habitual, que esto y en Asia ha pasado mucho, que llega una élite dominante, se enriquece, el pueblo no ve estos cambios y durante mucho tiempo se establece una sociedad muy desigual, ¿no? Y en Japón hubo muchas desigualdades, pero digamos que la clase dominante japonesa, que llegó al poder después de estas revoluciones, ¿no? Lo que se llamó la restauración Meiji, pretende, con una fuerza de voluntad tremenda, modernizar radicalmente el país. E invierten muchísimo dinero en su modernización, en su industrialización, crean un ejército moderno, se conciben a sí mismos, a imitación del modelo alemán, en una potencia imperialista, etcétera, etcétera, ¿no? Y en paralelo, claro, esto para la literatura supone una revolución impresionante, impresionante, verdaderamente tremenda, porque los japoneses pasan de no tener prácticamente ya recuerdos de la literatura occidental. Es curioso porque está documentada antes del siglo XVI, antes de la cerrazón de principios del XVII, está documentada la llegada del relato de la Odisea, está documentada la llegada de las fábulas de Esopo y la traducción parcial de la Biblia, pero aparte de eso prácticamente no había llegado literatura occidental a Japón. Y de pronto se encuentran a la vez con Shakespeare y con Dostoyevsky y con Cervantes. Y por supuesto con Baudelaire, ¿no? Que eran los poetas de ese momento. Y claro, de pronto esa apertura brutal a un estado literario absolutamente diferente, a una serie de postulados estéticos que no tenían nada que ver y que partían plenamente las conexiones japonesas, revolucionan la poesía de Japón. La última parte, yo siempre lo digo cuando hablamos de esto, es la más personal, porque es también la más difícil. Es decir, hacer una selección de los poetas hasta 1945 de Japón es muy complicado, porque hay muchos exponentes, ya muchas corrientes, hay poetas anarquistas, socialistas, ramas conservadoras, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que también ha sido una de las más divertidas, ¿no? Porque nos ha permitido hacer un poco haciendo cherry picking, claramente, ¿no? Pero seleccionar algunos poemas, algunos poetas que son de mucho valor y muy conocidos en España, ¿no? Por ejemplo, Suzuki Shizuko, que es la última poeta de la antología, fue una poeta prostituta que además desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Desapareció, pues obviamente murió. Pero no se sabe ni cómo ni cuándo, ¿no? Y ya era una persona que escribía unos haikus como prostituta, abiertamente, además con un desenfado muy interesante, modernizando por completo el lenguaje y mezclando el vocabulario clásico con un vocabulario absolutamente moderno, ¿no? Y pero son poetas muy interesantes porque desafían a la vez su propia tradición y la nuestra. Porque además lo asumen con todo, ¿eh? No te vayas tú a creer que van tarde, van en los años 20 están con el Dada. Y son dadaístas y se llaman a sí mismos Dada. Entonces es muy interesante. Es un movimiento muy interesante. Bueno, no sé, ya no sé qué preguntar más. Yo creo que ya si tú quieres podemos también abrir. No sé si alguien tendrá algo que decir o no. Yo tengo una pregunta relacionada con esto un poco. Ya no solo esa apertura, sino ese imperialismo, ¿cómo afecta también a la poesía? Una vez se expande